Esta mañana quiero utilizar un texto del libro de Jeremías para poder compartir esta reflexión. Jeremías, capítulo 7, versículo 3, está ya en la pantalla para que usted no tenga la necesidad de buscarlo, o si quiere buscarlo, hágalo, porque voy a leer una versión que no es Reina Valera, ahí me va a disculpar. Dice de la siguiente manera, Jeremías 7:3. Así dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Mejoren sus caminos y mejoren sus acciones, y los haré vivir en este lugar para siempre. Eso es todo. El libro de Jeremías presenta un panorama histórico de la rebelión del pueblo de Israel, que no fueron poquitos años de desobediencia o de rebeldía, fueron siglos de desobediencia. Una de esas consecuencias de la desobediencia del pueblo fueron las deportaciones o las migraciones forzadas hacia diferentes ciudades, diferentes pueblos, como por ejemplo Babilonia. Sin embargo, este texto que acabamos, o este libro, posee palabras de esperanza de parte de Dios por medio del profeta Jeremías para ese pueblo, que ellos podían cambiar su realidad, que ellos podían tener un futuro diferente si tan solo tuvieran un elemento muy importante como lo es la obediencia. La reflexión es que ellos podían vivir en mejores condiciones, podían tener un final diferente si tan solo escucharan la voz de Dios y obedecieran. Y este versículo es una reflexión que Dios invita a hacer al pueblo a través del profeta Jeremías para que ellos meditaran en sus vidas. Y es que les voy a poner un poquito el contexto. Ellos tenían un templo que había sido recientemente reconstruido, remodelado. Tenía esos detalles estéticos majestuosos, con los mejores acabados hechos a mano por los artesanos de su tiempo. Pero lamentablemente esa remodelación o esa reforma o esas mejoras o los cambios solamente eran superficiales, eran solamente del templo, mas la vida de ellos no cambiaba. Cambió el templo, remodelaron el templo, pero sus vidas no cambiaron. A pesar de todo el trabajo que ellos habían hecho, utilizando piedras preciosas, yeso, oro, plata, bronce, madera, el pueblo estaba en desobediencia a Dios, porque las multitudes llegaban los días de servicio, o vamos a decir los días de culto. Las multitudes llegaban al templo y se maravillaban y decían: mira qué chivo el templo nuevo que tenemos, qué bonito todo, qué chivo como dejaron ese ángel ahí hecho con oro, hecho a mano. Y llegaban todos los días de cultos y se aglomeraban y se amontonaban para llegar y observar el templo. Qué bonito quedó, pero sus vidas no cambiaban. Era más una actividad meramente religiosa la que hacían. No era porque en realidad ellos entendieran el motivo por el cual tenían que hacer lo que hacían. Entonces, a raíz de eso es que viene la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías para el pueblo. Y dice la primera parte, nos vamos a quedar solo en este texto, no nos vamos a salir de aquí. Suficiente para ver un principio de parte de Dios. Dice la primera parte, lo vamos a despedazar en 4. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Hubo de parte de Dios un pronunciamiento. Hubo de parte de Dios palabras. Emitió, compartió, exhortó, transmitió, dio una enseñanza por medio del profeta Jeremías.
Jeremías comprende que la participación de las personas en las actividades religiosas o culticas en el templo no eran ninguna garantía de que el pueblo estuviera haciendo la voluntad de Dios. Y esa realidad, queridos compañeros, es hoy también. Si usted va a una iglesia, lo felicito, qué bueno. Llámese como se llame, desde el color religioso que usted lo quiera ver. Pero esa no es garantía de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque yo puedo ir al culto los domingos, puedo ir a la iglesia los domingos, pero porque ahí van mis cheros, porque voy a ver a mis amigos, porque ahí está la tradición, porque mis padres fueron ahí, mis abuelos fueron ahí, y yo voy a ir ahí. Y solamente es una tradición nada más, pero no hay una verdadera motivación por lo cual hago lo que hago. O incluso yo puedo ir a una actividad religiosa porque quiero escuchar un mensaje positivo, un mensaje a la conciencia, para opacar o para minimizar la carga de la conciencia que yo puedo andar durante toda la semana. Puedo ir un día y puedo decir este día, como a veces nos llenamos la boca de decir, el domingo es el día del Señor. ¿Y los otros 6 días de quién son? A los otros 6 días van a ser para mí. Uno es del Señor y los otros 6 son míos. Esa era la realidad del pueblo, para que me entienda un poquito. Entonces, Jeremías se para en la entrada del templo con la autoridad que Dios le había dado. Él no entró al templo, se quedó afuera, en la entrada del templo. Y al ver las multitudes que se venían acercando cada vez que habían actividades en el templo, él emite este mensaje de parte de Dios. Y el mensaje era que la renovación interna, personal, íntima, que da como resultado frutos para Dios y para las personas, era lo que Dios pedía de la gente. Que no le importaba el sacrificio que llevaran, que no le importara la ropa nueva que llevara, que no le importara las veces que fuera al templo, sino que su relación con Él fuera verdadera, que en realidad hubieran cambios en sus vidas que se reflejaran para los demás. Entonces comienza Jeremías a decir lo que el Señor le dijo, que son los 2 consejos que voy a tratar de compartir con ustedes. El primero les dice, mejoren sus caminos. Mire, mejoren sus caminos, hasta ahí. En varias ocasiones he podido decir, para los que han estado conmigo en algún devocional, que en la Biblia no todos los elementos que se mencionan los vamos a interpretar tal cual lo leemos. Este es el caso, por ejemplo, el camino. El camino para nosotros, si lo vemos así, literal, es una vereda, es una calle, es un pasaje, es un caminito así. Pero en la Biblia o dentro de la semiótica bíblica, el camino va a representar la vida de la persona. El camino, cuando usted vea en la Biblia el camino, la senda, la vereda, los pasos, representan la vida de la persona. Entonces, la invitación de Dios para el pueblo, ¿cuál va a ser? Mejoren sus vidas. Mejoren sus vidas. Dentro de todo este mover de Jeremías delante del pueblo, la idea principal era que ellos mejoraran sus vidas. Ahora bien, partamos de una premisa. Mejorar la vida es una decisión personal. Usted decide mejorar la vida. Por estos deseos de mejorar nuestra salud, le bajamos a las pupusas. Porque ya viene diciembre y en diciembre pasan tantas cosas maravillosas.
ya como a finales de diciembre es que viene el cargo de conciencia. ¿Va? ¿Por qué 4 panes? Pero ese es otro pisto, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué dejamos de comer? ¿Por qué dejamos de hacer? Porque queremos sentirnos bien. Pero en esta oportunidad no estamos hablando de que mejorar la vida es una dieta o una rutina de ejercicios o actividades de recreación, sino que estamos hablando de esos cambios profundos e internos que podemos nosotros tener. La invitación de Dios es a mejorar nuestras vidas. Ahora bien, no estamos llamados a mejorar la vida de los demás, sino que estamos llamados a mejorar nuestras propias realidades. ¿Cómo vamos a cambiarle la vida al otro si ni la de nosotros podemos cambiar? Primero comencemos por casa, comencemos por nosotros. Pero la pregunta aquí va a ser, ¿y cómo mejoro la vida? ¿Cómo mejoro mi estilo de vida? Bueno, ya decimos, o ya les dije, que no es hacer ejercicio, comer saludable, correr, qué sé yo, sino que estamos hablando de tener esa capacidad de reconocer algo que está malo en mi vida y cambiarlo y quitarlo. Para mejorar la vida es fundamental que nosotros podamos adoptar prácticas que fortalezcan la relación personal con Dios. Esa relación íntima, personal, que promueve un estilo de vida coherente. Lo que pienso con lo que digo y lo que hago. Pero si lo que pienso es diferente a lo que digo y lo que digo no se parece a lo que hago, ahí es donde tenemos que cambiar. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos para cambiar. Los cambios que le agradan a Dios son mucho más que aprender a cantar o participar con alegría en los servicios culticos. Los verdaderos cambios involucran toda la vida. ¿No se ha fijado que en los templos, en los megatemplos, en las grandes iglesias, las personas cómo se ven? Híjole, hasta se pone uno con los pelos chinitos de ver la gente con los ojos cerrados, llorando y levantando las manos y cantando al Señor, y están con todos los hermanos. Pero eso, mis queridos, no es una garantía. Oiga lo que le digo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. No me malinterprete, no estoy diciendo que está malo que vaya. Vaya, hágalo, participe. Pero los cambios que el Señor pide de la vida son mucho más grandes que participar de las actividades culticas. Comienza desde nuestro interior. Aquí nacen los cambios, dentro de nosotros. ¿Por qué cree usted que la Biblia enfatiza en diferentes textos que hay que guardar el corazón, que hay que guardar la mente? No solamente porque es algo, ay, qué bonito suena el corazón y la mente. No, porque aquí es donde nace todo lo que nosotros hacemos. Porque en la cabeza es donde nacen las decisiones que tomamos. Porque en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, nacen todas las actitudes que nosotros tenemos. Los planes son creados aquí. Las estrategias que vamos a realizar son creadas aquí. Las decisiones, las actitudes, las amistades, todo nace de aquí. La vida misma nace de nuestro interior. El problema del pueblo es que ellos creían que ellos podían hacer lo que quisieran solo porque decían, nosotros somos descendientes de David. Y Dios le prometió a David que nunca le iba a pasar nada a él. Entonces la gente se montaba en las promesas del pasado para hacer lo que quería hoy y no meditar en la parte interior de la obediencia al Señor.
no le daban importancia a la obediencia personal. Mejorar la vida es un compromiso activo con el Señor. Es una cercanía que nosotros podamos tener con Él. Porque dependiendo de la cercanía o de la lejanía que nosotros tengamos de Dios, así van a ser los cambios que vamos a reflejar. Dependerá de nuestra cercanía o lejanía con Dios para ver cómo estamos avanzando en estos procesos de cambio de la vida de la persona. La segunda lección que Jeremías le da al pueblo es: mejoren sus acciones. Partamos de la siguiente premisa. Al hablar de las acciones, nos referimos a las relaciones interpersonales. La calidad que nosotros tengamos en nuestras relaciones interpersonales dependerá en gran medida de usted y de mí. Somos responsables por la calidad de relaciones que tengamos. Es responsabilidad de nosotros tener buenas relaciones con los demás. Ser personas que en realidad reflejan principios, valores. Pero si somos nosotros como aquellos que de repente llega alguien a un lugar y le dice: ¿qué quiere? ¿Qué deseaba? ¿Qué quería? ¿A dónde? ¿A qué hora? Abrimos a las 8, ahorita está cerrado. Ese tipo de persona, que Dios le bendiga. Ese tipo de persona nunca tendrá buenas relaciones interpersonales. Porque la calidad en estas relaciones depende de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ahora, la pregunta también aquí va a ser: ¿y cómo mejoro yo mis relaciones interpersonales? ¿Cómo mejoro yo mis acciones? Y es que, mis queridos, es necesario incluir o integrar principios de la palabra del Señor en nuestro diario cotidiano, en nuestra vida. Ahora bien, no se trata de cuántos versículos de la Biblia usted se memoriza. Podemos hacer un concurso si quiere ahorita. Y sé que muchos de ustedes se saben un montón. Fuera de los tradicionales, Juan 3:16, Jesús lloró, que son los que todos decimos siempre. Todo lo puedo en Cristo, y en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, Jehová mi pastor nada me faltará, el que habita el abrigo del Altísimo. Esos son los que decimos siempre. No estamos hablando de cuántos versículos de la Biblia yo me puedo. No estamos hablando de cuánto yo leo la Biblia, sino cuánto de eso es lo que yo practico. Cuánto de lo que yo digo que leo estoy practicando en mi vida. El reclamo de Dios para el pueblo era porque ellos habían dejado de lado una parte fundamental, importante dentro del crecimiento espiritual y personal. Se habían enfocado solo en la parte religiosa, litúrgica, y se encerraban en su templo para hacer sus momentos de consagración al Señor, mientras afuera había tanta necesidad de personas en estados difíciles, pero ellos estaban alabando al Señor en el templo. El reclamo de Dios era porque ellos invertían todo lo que recogían para dentro del templo y no se escapaba nada para cubrir las necesidades de aquellos que no tenían. La mejora de las relaciones era ese actuar con justicia de parte del pueblo. Era esa necesidad de velar por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por hacer justicia, por ser personas diferentes delante de los problemas, ser personas diferentes. No necesariamente hablamos de
de aprendernos los textos de la Escritura. El reclamo de Dios es porque habían olvidado esta parte fundamental de las relaciones interpersonales. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo? Bueno, los mandamientos se resumen en dos. Ama a tu Dios por sobre todo y a tu prójimo como te amas vos. ¿Cuántos tiempos al día come usted? 3, a veces 4 o quizás 5. Pues así. Así de esa manera, como usted se ama y comemos un montón, velar por aquellos que no tienen. Pero a veces creemos que las relaciones interpersonales solamente dar el buenos días, ¿cómo le va? Y la pregunta del cajón, ¿qué tal? Y la respuesta siempre común, bien. La indicación de Dios será practicar la justicia, no oprimir al extranjero, velar por el huérfano, por la viuda, no derramar sangre inocente, no hacer truhanerías, no ser mentiroso, comportarse como decimos que somos. Es integrar estos principios bíblicos en la vida cotidiana. Ahora, esto no significa que cuando nos pase algo, de repente saquemos nosotros un versículo de la Biblia. No significa que ante los problemas, mágicamente vamos a decir un texto, por ejemplo, cuando tiembla, ¿no se ha fijado? Hay personas que tienen la Biblia abierta en la mesa de centro de su sala, en la casa. Y está abierta en el Salmo 91, ese es el poderoso. Salmo 91. Están haciendo cosas, de repente tiembla. ¡Ay! El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Señor. Por favor. No es eso. Es cuánto de lo que nosotros leemos lo estamos poniendo en práctica con los demás. Porque eso es lo que impacta, queridos compañeros. Eso es lo que impacta la vida de las personas. Eso es lo que impacta el entorno donde nosotros nos movamos. Yo puedo decir y hablar de manera bien bonita. ¿No se ha fijado que en las iglesias hasta cambiamos nuestra manera de hablar? Siervo, varón. Y con esa misma boquita con la que le hablamos a los hermanos, maldecimos a nuestros hijos en la casa. ¿Dónde está la coherencia ahí? Y con esa misma mano con la que tocamos el instrumento, con esa misma mano le pegamos a nuestras mujeres, a nuestros hijos. No hay coherencia. Esos cambios que el Señor nos manda a hacer en la vida y en las relaciones es lo que impactará la sociedad donde nosotros nos movamos. Porque al final termina diciendo, porque con esto vamos, con esto vamos a ir terminando. Dice, y los haré vivir en este lugar para siempre. Hay recompensa para todos aquellos que siguen las instrucciones de Dios. Regáleme 5 minutos más. Despierte el que está dormido. Dígale, así dice el Señor. La promesa de la vida plena de Dios era para los que hicieran lo correcto. Que sí es importante entender que hay que dedicar un momento para acercarnos al Señor por medio de una actividad religiosa con los amigos, con los hermanos. Es importante poder tener tiempos de devoción de la Escritura. Incluso es importante de repente cantar, aunque no cantemos bien, pero cantar aunque sea en nuestra mente, ¿no? Pero también es importante la manera como yo me veo delante de las personas. Jeremías, de una forma atrevida, le decía a los que visitaban al templo, señores, lo que ustedes están haciendo es una mentira. Ahora, no me malinterprete. No, Jeremías no les dice que los momentos cúlticos son inútiles
o que no hay necesidad del templo, sino que lo que él enfatiza es que la religión que verdaderamente transforma a la persona es esa cercanía con el Señor. Aleluya. Poder salió de mí, dijo. Eso es lo que cambia la vida. No el orgullo de ir religiosamente a una actividad, sino ese cambio de vida y cambio de acciones. Termino con esto. Para nosotros, queridos compañeros, es el mismo deseo de Dios para nosotros hoy. Mejorar nuestro estilo de vida y mejorar nuestras relaciones. Por eso el tema de esta mañana era: aún hay camino por recorrer. Porque todos estamos en estos procesos de cambio y de transformaciones. Vivamos la vida plena, la vida eterna que Dios promete a aquellos que hacen su voluntad. Si usted quiere saber qué le pasó al pueblo, si le hizo caso a Jeremías o no, siga leyendo el capítulo 7. Pero eso no cambia el principio que Dios quería compartir con su pueblo. Señores, sean diferentes. Si aquellos son malcriados, ustedes no lo sean. Si aquellos no velan por los que tienen necesidad, ustedes velen por ellos. Si aquellos no hacen las cosas de corazón, ustedes háganlas de corazón. Eso es lo que impacta la vida de las personas. Que Dios nos ayude a entender este principio de cambiar la vida de manera personal, interior, y de cambiar mis relaciones, el trato con las personas, el preocuparme por los que necesitan. Que Dios nos ayude. Porque el profeta fue muy duro con el pueblo. Espero yo no haber sido duro con usted.